porque no hay periodistas damas en esta ocasión. Bueno, estamos arrancando como todos los miércoles la conferencia de prensa del Ministerio. Nos acompaña hoy el director general de Servicios Agrícolas, el ingeniero Federico Montes, y el presidente de INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el doctor José Luis Repeto. Nos acompaña en esta conferencia de prensa para justamente abordar medidas de cuidado ante riesgo de ingreso de HLV en citrus a la luz de la aparición cercana de la frontera de Uruguay de esta enfermedad, de la HLV, que afecta a la citricultura. Pero para dar cuenta y explicar un poco en el punto en el que nos encontramos, vamos a compartir este pequeño spot que hace referencia al tema. HLV es una enfermedad que destruye a los cítricos y está presente en regiones próximas a nuestro país. Cuidá lo que tenemos. Estamos a tiempo de proteger la citricultura. Están dadas las condiciones para tener una buena calidad de fruta. La naranja uruguaya está muy bien vista. Para no poner en riesgo la producción, no ingrese plantas ni frutas. Colaboremos para proteger la citricultura y sus fuentes de trabajo. Le va bien a los patrones, le va bien a las empresas, que también le vaya bien a los trabajadores. Muy bien, bueno, estaba recordando, no sé, de este video del 2016, ¿no? Hay otro referido específicamente al tema barreras sanitarias, que es más genérico, pero que va en la misma dirección. Bueno, aquí de algún modo se explica el HLV, cuál es el origen, cuál es el efecto que tiene, y aquí aparecen voces de productores y de trabajadores justamente con respecto a esta enfermedad. Pero Federico Montes nos va a iluminar sobre este asunto. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto como siempre compartir con la prensa este espacio y difundir lo que estamos haciendo, no solo desde el Ministerio, sino desde la institucionalidad agropecuaria, y la visión que le estamos dando a este tema. Antes de empezar, un poco simplemente para refrescar la memoria, lo que es la citricultura en el Uruguay: 3 numeritos grandes, 16.000 hectáreas de cítricos, 400 unidades productivas o 400 productores, exporta en el orden de las 110-120.000 toneladas de fruta, trabajan en el entorno de por arriba de las 12.000 personas en este sector, y es un sector netamente con vocación exportadora. Como verán, es de esos sectores de producción intensiva que tienen un movimiento, una fuerza a lo largo de la cadena realmente importante, y es un sector que empuja muchísimo, ¿no? Dentro de la fruta y horticultura sigue siendo el principal rubro exportador que tiene el Uruguay, y una citricultura posicionada a nivel mundial en prácticamente casi todos los mercados, o los mejores mercados del mundo. Entonces, tratar de difundir y de seguir insistiendo en cuáles son las medidas o las acciones para este tema del riesgo de ingreso del HLV nos parece realmente muy importante. El HLV es una enfermedad que ataca a los cítricos. Hasta el momento sigue siendo una de las enfermedades más importantes que se tiene. Es una bacteria que se transmite ya sea por material vegetal contaminado o por un vector que también, digamos que cuando toma o succiona de una planta enferma, puede volar y transmitirlo a otra planta que está sana y así contaminarla. Esta bacteria causa una enfermedad que es en definitiva es prácticamente la muerte de las plantas, y bueno, y es una de las enfermedades más duras que tiene la citricultura. Entonces todo lo que son sistemas de prevención y lo que estamos haciendo a nivel de ministerio, institucionalidad agropecuaria y sector productivo nos parece realmente muy importante. Yo voy a detallarles acá algunas cositas que me parece que son... Me voy a poner lente, a ver. Esto es un poco cómo ha sido a nivel mundial la diseminación del HLV, donde hay realmente, es originario de Asia,
donde ahí comenzó la mayoría de los focos, y después con una dispersión hacia nuestro continente, digamos, donde Estados Unidos y Brasil tal vez fueron los originarios en este problema, unas citriculturas bastante distintas a las nuestras, y bueno, con una diseminación importante de esta enfermedad. Y yo diría que básicamente por distribución de materiales contaminados. ¿Qué pasa en la región de Uruguay? En el año... ¿Cuál es el punterito acá? En el año 2004... no, medio no. En el año 2004 comienza en el estado de San Paulo, acá en la región, y después se comienza a diseminar un poco más hacia... bien, gracias. Un poco más hacia abajo, esto es la zona de San Pablo, y yo diría que después comienza en algunas regiones más cercanas de Argentina, la zona de Misiones principalmente, y finalmente a este año ya en la zona muy cercana a Concordia, Federación, donde encuentran los primeros vectores con la enfermedad, con la bacteria. O sea que, como ponemos aquí abajo, en el año 2018 se encuentra a 16 kilómetros de la frontera con Uruguay. ¿Qué es lo que ha hecho el Uruguay en este tema? Bueno, nosotros, como primer punto importante, fue todo el programa de... yo diría que el convenio de saneamiento que comenzamos en el año 2010 entre INEA, INASE, Ministerio, que apunta básicamente a distribuir material sano, o sea, todo material de cítrico que nosotros vamos a darle a los productores pase por un programa de saneamiento que implica que uno limpia el material vegetal y está libre de virus y de bacterias y de hongos. Esa es la metodología que para nosotros ha sido clave y realmente yo diría que en ese convenio de saneamiento que empezamos en el 2010, que se comenzó a cristalizar tímidamente en el 2012 y ya en el 2013, 2014 comenzó a cobrar fuerza, es la clave del éxito en la prevención. Porque lo que les decía anteriormente, todos esos países que ustedes ven se fueron contaminando por la distribución de materiales que tenían la bacteria. Y eso para nosotros resulta fundamental. Hoy por hoy hemos entregado material y prácticamente han salido de todo este sistema de certificación en el entorno de 1,5 millones de plantas. La citricultura tiene 7 millones de plantas. 1,5 millones de plantas no es nada menor, realmente es un dato muy fuerte. Y conjuntamente a ese convenio de saneamiento, esa transformación que hicimos en el Uruguay de los viveros certificados, que fue bastante complejo, pero fue aquel paso de producir plantas de vivero a campo a producirlas bajo condiciones de bajo malla o bajo cubierta. ¿Por qué bajo malla? Para que si está presente el vector no vaya a ingresar a un vivero. Entonces queda cubierto el vivero por una malla donde ningún insecto puede entrar a ese vivero y se pueden producir plantas. Eso en definitiva hace que hoy tenemos 29 viveros bajo cubierta con un potencial de más de 600.000 plantas al año. Eso realmente es una muy buena noticia para el Uruguay. Esto en las regiones cuesta muchísimo llevarlo adelante porque hay problemas muy grandes, pero bueno, el sector viverista dio un salto cualitativo realmente muy importante en entender cuáles eran las condiciones de producción de plantas en el Uruguay. Después, dentro del programa, existen algunos puntos importantes, todo lo que es la vigilancia específica del vector, que se llama Diaforina citri. Ese vector se monitorea, básicamente lo están monitoreando las empresas, ellos ponen gente para monitorear presencia del vector, qué grado hay de presencia, si alto, medio, bajo o nulo. Bueno, eso es un trabajo muy fuerte, para esto
La verdad, trajimos técnicos del mundo de todos lados, de Estados Unidos, de Brasil, de México. Bueno, realmente hemos tenido ya una fuerte difusión de conocimiento de cómo se hace el monitoreo de este vector. El programa de saneamiento, lo que les hablé, y bueno, y una fuerte colaboración a nivel regional de COSAB entre Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, que bueno, realmente eso ha sido muy significativo. Esas son un poco las acciones que nosotros estamos teniendo, el plan de vigilancia, el programa de vigilancia de aforina y la propagación de materiales cítricos certificados. ¿Cuáles son las estrategias a nivel nacional? Y complementándoles con esto, hablamos del programa, hablamos de los viveros, hablamos del control del vector, o sea que es clave que el Uruguay controle el vector sí está presente al menos del Río Negro hacia arriba. Entonces controlar el vector es un paso realmente muy importante para nosotros. Yo después lo voy a dejar al presidente de línea que describa algunos aspectos del control de vector que nos parece que son de altísimo impacto para el Uruguay, que ningún otro país lo ha podido tener bien desarrollado. Esto les ha costado mucho, y el Uruguay en un sistema de prevención realmente es un contenido muy importante. Todo lo que es, y eso apunta dentro de lo que es un manejo integrado de plagas, control biológico, control químico, etc. El otro punto que no es nada menor es todo el no ingreso de material vegetal. Yo el domingo estaba llegando al Uruguay, y cuando bajé al aeropuerto de Uruguay encuentro a la entrada el cartel de "Cuidá lo que tenemos". Realmente es impresionante el efecto que tiene en la gente de entrar a nuestro país y ver un cartel que dice "Cuidá lo que tenemos", porque en definitiva vivimos de la producción vegetal, de la producción animal, y bueno, y la conciencia ciudadana en este tema de no ingresar materiales, o esa famosa yemita o plantita que nos regalaron en un lugar y lo traigo, bueno, tener conciencia que justamente esa es la forma que se pueden diseminar este tipo de enfermedades, y decirle no al ingreso de estos materiales, y decirle de cuidar todo lo que tenemos, que justamente como arrancamos, los 400 productores, los 12.000 puestos de trabajo y todo lo que es el agregado de valor a lo largo de una cadena citrícola. Otro punto que no es nada menor, que los hemos ido desarrollando, que uno siempre dice, bueno, pero ante esto también tenés que tener tu capacidad diagnóstica. ¿Qué capacidad de diagnóstico tenés de esta enfermedad? Nosotros en servicios agrícolas realmente hemos hecho inversiones de altísima tecnología, pero conjuntamente con eso con niveles de capacitación muy importantes. Hoy tenemos ya técnicos de altísimo nivel de capacitación como para precozmente poder detectar esta enfermedad, tanto a nivel de planta como a nivel del insecto vector. Y eso para nosotros es algo realmente muy importante, porque nos puede implicar saber exactamente en dónde estamos ubicados, y ante una mínima detección o concentración de esta bacteria nosotros poder dar una respuesta rápida. Y después hay todo un tema de investigación, que después lo dejaré a repeto, y de capacitación que venimos haciendo a nivel de productores. Estos son todas las capacitaciones, más de 200 personas entre monitoreadores, técnicos y productores del país. Esto realmente está teniendo un efecto muy importante, y yo diría que el Uruguay ha podido tener realmente una muy buena respuesta en cuanto a la prevención de esta enfermedad. Creo que estos son los principales aspectos con los cuales venimos nosotros trabajando, desarrollando una serie de actividades, y bueno, en este año, abril, mayo, son 2 meses de monitoreo realmente muy fuertes, cuando nosotros salimos con los equipos técnicos, y las empresas privadas también salen con sus equipos técnicos a revisar el campo, a sacar muestras de hojas y muestras de insectos vector. Y bueno, y eso nosotros ahora estamos con un volumen de muestras realmente muy importante, haciendo lo que llamamos el programa de vigilancia de HLB. Bueno, esto es todo lo que la parte de institucionalidad entre INIA, facultad, el Clemente Estable.
y bueno, y todo lo que es tanto productores como ciudadanos, nosotros tenemos tanto en la página web como todos los teléfonos del Ministerio de Atención Ciudadana, etcétera, para reportar si aparece algún daño sospechoso o un síntoma parecido a esta enfermedad. Después nosotros hemos hecho ya todo un trabajo de relevamiento, principalmente hemos priorizado muchísimo toda el área de frontera. Nos parece que esa es una zona de riesgo, la parte de la frontera, porque estamos muy cercanos justamente a las regiones de Brasil y de Argentina, y hemos monitoreado ahí con algunos criterios de plantaciones menores a los 10 años y sobre todo los centros poblados también, porque ha habido mucho, yo que sé, en México, en Estados Unidos, muchas contaminaciones o reproducción del HLV por ingreso doméstico de material, la famosa plantita del jardín. Voy, la traigo, la plantita de jardín, qué linda que es, y bueno, la pasé y después la encuentro lo que han llamado los traspatios, o sea, en el fondo de la casa de alguien. Y eso nosotros lo hemos estado revisando en forma importante. Este es el 1,5 millones de plantas que relevamos el año pasado, las 1.100 hectáreas, y bueno, y esto es un poco todas las diferentes zonas que nosotros hemos estado relevando en este aspecto. Yo le dejaría la palabra al presidente de INIA y después, en todo caso, cualquier pregunta, profundizamos un poco más. Tal vez el tema más importante para empezar la comunicación es que ante un riesgo inminente como significa el estar rodeado por países que sí tienen la patología, creo que la noticia más importante para dar es que no se va a empezar a trabajar el día que aparezca el problema, sino que estos equipos que Montes nombraba, de universidad, ministerio, INIA, IPSE, y los productores, que en la cadena cítrica se da una integración realmente muy interesante, ya vienen trabajando hace años. Vienen trabajando tanto en el cuidado de lo que son la génesis de las plantas, ¿no? Y la sanidad de esos materiales, como también en alternativas posibles para el control del vector y bueno, y en caso de ser necesario también la patología. Hubo proyectos muy importantes, proyectos FPTA de INIA, específicamente para trabajar sobre el control integrado, control no solo con productos químicos, sino también con productos biológicos, con el parasitoide que nombraba Montes, que combate al insecto, que no es el patógeno, pero sí es el que transporta el patógeno entre las plantas. Y el transporte más peligroso de la enfermedad, también se dijo, es el transporte humano, ¿no? Que es a través de los materiales vegetales. Los insectos es un transporte más localizado, pero el transporte a través del hombre, llevando materiales vegetales de un lado para el otro, es tal vez lo que hay que cuidar. En temas como este, lo que aporta una institución como INIA es la investigación, ¿no? Es la generación del conocimiento, el conocer bien la patología, conocer bien el agente patógeno, conocer el insecto y conocer cómo nosotros podemos trabajar combinando agentes biológicos y un uso muy racional de los productos químicos en conjunto, y ustedes conocerán algunos de los planes que se desarrollan no solo en cítrico, sino también en otros frutales y en producciones hortícolas. El trabajo fundamental de INIA es generar conocimiento. Ahora, ese conocimiento, si no llega a los destinatarios, se queda a mitad de camino. Entonces, con generar el conocimiento solo no alcanza, por eso es muy importante el trabajo con estas instituciones y el trabajo con los agentes, con los productores de la cadena de cítricos. Si ustedes habrán informado la semana pasada, un evento muy importante de biotecnología aplicada a la citricultura, que sí son las brujas. Vino gente de los 5 continentes, se presentó una cantidad enorme de trabajos científicos y después recorrieron el país. Y en la apertura reconocíamos que realmente a la importancia que tiene el sector, como lo marcó Montes en cuanto al número de hectáreas, productor, y a la característica de ser un mercado exportador, se suma la calidad agregada al producto que le dan justamente
agregarle todo ese conocimiento al producto final, como decían en el video, ¿no? Y la avenida y el hecho de que ese congreso se haya hecho en Uruguay es un poco la certificación de que el mundo de la citricultura lo reconoce Uruguay como un país que trabaja en serio en este tema, y por eso la convocatoria y por eso le dieron el honor a Uruguay de hacer este simposio mundial. Entonces, la noticia, la del inicio, hay equipo, hay trabajo previo, hay el equipo nuestro de citricultura que no trabaja solo, como dije, sino que trabaja con las otras instituciones, se ha fortalecido últimamente con el ingreso de postdoctorados que han venido del extranjero, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Entonces, yo creo que eso es lo principal a transmitir. Hay equipo, se viene trabajando y bueno, y no se encuentra a todos coordinados. Sí, Federico, seguimos. No, para redondearles el concepto que da el presidente de INIA, lo del control biológico, nosotros siempre nos van a escuchar hablar de lo que es el manejo integrado de plagas, las buenas prácticas agrícolas, y justamente el trabajo que viene realizando INIA en producir un enemigo natural llamada Tamarixia radiata, que es un agente de control biológico que se produce y se come el insecto vector. Eso es fantástico que el Uruguay lo haya podido desarrollar, que INIA lo haya desarrollado y que hoy tenga pronta la transferencia de tecnología para la adopción del sector productivo, que en eso está. Si hoy se realizan todas las actividades que INIA propuso, las condiciones están. Tenemos un potencial de casi 7.000 hectáreas para liberar este enemigo natural. Creo que es una excelente noticia porque eso combina lo que él decía, un manejo integrado de plaga entre agentes de control biológico, un uso de agroquímicos específicos para esto, que realmente creo que combinados hacen una muy fuerte, más todo lo que ha sido un trabajo que hizo Facultad de Agronomía, excelente en todos los predatores de este vector, arañas, etcétera, bueno, que se ha ido reconociendo en esa biodiversidad que tiene la citricultura, que realmente es excelente la propuesta que hoy tenemos para justamente tener un manejo muy ajustado para este vector, más todas las medidas que ahí se presentaban. Muy bien, muchas gracias a ambos. Y bueno, si les parece, pasemos ronda de preguntas afuera. Si andamos medio cortos de tiempo también. Así que gracias por estar.